Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Ya estoy de regreso. Bueno, la animosidad de los objetos inanimados los llaman, pero aquí estamos. Si no fuera así, no sería de regreso, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que estamos en vísperas de un nuevo paro de transportes en la Argentina, un clásico. Ya independientemente de cuál sea el signo político que gobierne, el hecho de estar, y por las distintas razones o argumentos que se aplican para llevar adelante este tipo de medidas de fuerza, resulta claramente, entre varias cosas, una primera definición podría ser que a lo largo de los años, evidentemente, ¿sí? No, el sindicalismo argentino no ha logrado conseguir respuestas ni aportar para conseguir respuestas a la problemática social, cada gremio en todo caso en su ámbito. Un nuevo paro que es un paro político, no hay otra forma de analizarlo. Después podemos eh, repasar, si se quiere, distintos detalles, pero el paro es político. ¿Por qué? Y bueno, cuando uno ve que detrás del paro están los nombres de siempre, las caras de siempre, los que impulsan la medida y sobre todo si tenemos en cuenta las últimas declaraciones de los más combativos de ellos, no queda otra que analizarlo o caracterizarlo de esa forma, como un paro político, pero es más, muchos de los protagonistas así lo afirman también. Pablo Moyano ha dicho, vamos a parar todo lo que podamos parar. Si podemos voltear a este gobierno, lo vamos a voltear. Entonces, ya sin lugar al eufemismo, sin lugar en el comentario que uno puede hacer a herir ninguna susceptibilidad o hacer una segunda lectura que alguien pueda interpretarla de tendenciosa además, y a confesión de pruebas, a confesión de parte relevo de pruebas, dice el refrán. El paro es impulsado por la Mesa Nacional de Transporte que integran Pablo Moyano y Omar Pérez, de camioneros, Juan Pablo Brey, de los aeronavegantes. Bueno, tenemos todo el tema de aerolíneas detrás, Omar Maturano de la Fraternidad, Juan Carlos Schmid, Pablo Viró de APLA, otro de los nombres que se caen de por sí solo para definir el paro como un paro político. Bueno, y otros que quizás no tengan tanto renombre o tanto cartel, pero que sí están encolumnados detrás de ellos, como Raúl Durdos, y luego se sumaron otros dirigentes como Beto Pianelli, Néstor Segovia de los Metros Delegados, Marcelo Pariente de los Motoqueros, Jorge García de los Peones de Taxi. Mario Caligari de la UTA formó incluso parte de la creación de la mesa de transporte, ¿sí? Como la Mesa Nacional de Transporte, como les había dicho anteriormente, pero luego ningún dirigente del gremio, ningún dirigente de la UTA, que lidera Roberto Fernández, participó del plenario que pasó el paro del pasado 17 de octubre al 30 de este mes en curso, ¿sí? Y ni tampoco del encuentro de la semana pasada en la que se ratificó la protesta que se va a llevar adelante mañana y pasado. La excusa del sindicato de los choferes de colectivos es que estaba negociando un aumento salarial dentro del periodo de conciliación obligatoria, pero sin embargo, claro, pesó la decisión de tomar distancia de los sectores sindicales más duros. Fernández es un tradicional adversario de Hugo y Pablo Moyano. ¿Y qué dijo? No podemos quedar cautivos del moyanismo. Bueno, esto dicen desde el sindicato, ¿no? Dirigentes de la UTA. Acerca de los motivos por los cuales decidieron convocar el paro de actividades.
Esto es que mañana, por un lado, hay paros de trenes, aeronavegación, navegación, subterráneos, etcétera, etcétera, y luego el jueves sería el paro de los colectivos. Bueno, este lunes pasado, en el último día de la conciliación obligatoria, terminó sin un acuerdo en una audiencia entre sindicalistas de la UTA y empresarios de la Secretaría y empresarios en la Secretaría de Trabajo, por lo que se anunció el paro de 24 horas para este jueves, que va a afectar al servicio de colectivos de corta distancia en el área metropolitana. Bueno, dice, no podemos quedar rehenes del moyanismo, no importa de quiénes terminamos siendo rehenes, vos, yo, todos, ¿no? Por eso, cuando anunciaba el tema de hoy, nuevo paro de transporte, el rehén sos vos, está claro, y sobre todo cuando te dicen lisa y llanamente y abiertamente, como lo dicen los Moyano Boys, vamos a parar todo lo que podamos parar en contra de las políticas del gobierno. Es decir, es un paro netamente político y un paro contra el gobierno. Yo sinceramente creo que ya ni siquiera en el sindicalismo se apela al mal humor social como efecto colateral contra el gobierno por no resolver los, entre comillas, problemas que plantea el sindicalismo, que también están más allá de los enunciados, muy lejos de los intereses de quienes trabajan y a quienes también tienen como rehenes, porque se mueven así, salvajemente, en forma corporativa y a la fuerza, ¿sí? Te obligan a parar. Si no, ya sabemos todo lo que pasa cuando alguien no adhiere a un paro. Porque por las razones por las que sea lo convocan, pero también por las razones por las que sea, hay quienes digan, con todo el derecho y la libertad del mundo, no estoy de acuerdo, no voy a adherir a la medida. Pero ya sabemos también cuáles son las consecuencias, ¿verdad?, que suelen haber detrás de esto. Son imágenes tristemente célebres que las tenemos más que registradas a lo largo de la historia. Colectiveros dice, o la UTA Fernández dice, esto no es un paro contra el gobierno, en realidad es contra las empresas, venció el plazo de la conciliación obligatoria, no llegamos a un acuerdo. Dice, aun cuando el gobierno ya destinó y ya entregó 18.000 millones de pesos a las empresas, y esa plata a alguien se la gastó en otra cosa. Ahora vos, yo, todos los que tomamos el colectivo, evidentemente de esos 18.000 millones de pesos no nos llevamos nada, muy probablemente quien maneja el colectivo tampoco, y si la medida no es contra el gobierno y es contra las empresas, entonces me pregunto, es tan simple, ¿no? Porque si pueril son las razones para un paro, también pueril puede ser el cuestionamiento que uno va a decir, che, loco, ¿no encuentran otra forma de protestar si es contra la empresa? Flor de protesta para una empresa de transporte que, no sé, te saco todos los colectivos a la calle y que la gente pague sin pagar boleto, ¿no? O, como ha sucedido también con los metrodelegados en otro momento, liberamos los molinetes, ¿no? Pero eso, según el día, según el estado de ánimo de los muchachos y para qué les convenga y adhieran a la protesta. Bueno, por otro lado, tanto se va desnaturalizando el verdadero sentido que puede haber en esta medida, ¿sí? Que ya también han adherido, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, ¿sí?, universidades, gremios docentes, y entonces, bueno, se empieza a mezclar todo, como cuando se mezcló la protesta por el tema del presupuesto universitario y cuando se mezcló también la protesta por la ley previsional. Todo detrás termina siendo, sin lugar a dudas,
verdaderamente y cada vez más claro una acción de neto corte político, disfrazada, disimulada, en una cuestión de corte social, de corte socioeconómico, de calidad de vida, de haberes y demás. Pero la verdad es que la acción política está en marcha y lo del paro de transporte, que por un lado dice Fernández, no queremos terminar siendo rehenes entre una puja entre el gobierno y las empresas por esos 18.000 millones de pesos de los cuales los trabajadores no vieron nada, en qué se la gastaron no sabemos. Por otro lado, otra fuente de la UTA dice, no queremos quedar pegados ni ser rehenes del moyanismo. Ellos no quieren ser rehenes de nadie. Ahora vos, yo, todos los que andamos de a pie y usamos el colectivo, el tren, el subte, todos terminamos siendo rehenes de ellos. Y de sus caprichos y de sus intereses. Y verdaderamente que, aun cuando, como hace un ratito decía, crean que la bronca que vos te puedas agarrar mañana y pasado por no viajar va a ir o va a estar orientada hacia el gobierno, yo creo que en estos tiempos de cambio la cosa ya cambió y la gente ya hace mucho tiempo se dio cuenta quién es quién. Sobre todo cuando los gobiernos van pasando, pero los sindicalistas son los mismos. Cuando las protestas son las mismas, cuando los argumentos son los mismos, cambiará un poco el color, cambiará un poco la tonalidad. Y cuando en el medio también están sus propias internas. Como por ejemplo Fernández que está confrontando con los Moyano. Entonces, claro, no quiere quedar pegado. Pero tampoco quiere quedar afuera de la escena combativa sindical. Aunque no quiere tampoco romper todos los puentes con el gobierno. Pero en el medio, ¿a quién joden? A la gente. Y como si fuera poco que te van a joder un día, te van a joder dos. También es cierto que el gobierno anunció, hizo una convocatoria a la UTA y a los empresarios a una nueva reunión que se llegaba a cabo hoy. Por ahora todo está igual. Lo último, hasta lo que pude leer, ver o escuchar, es que mañana habría otra reunión en el Ministerio de Trabajo para tratar de llegar a un acuerdo que deje sin efecto el paro de colectivos del jueves. El paro de transporte de este miércoles 30 será una jornada muy complicada para la movilidad de las personas en todo el país. Por 24 horas no habrá servicio de trenes, subtes, camiones, aviones y barcos. Una medida de fuerza, insisto, ratificada por la Mesa Nacional de Transporte, abiertamente manifestada en contra de las políticas económicas y laborales del gobierno. A esto se le suma el paro del jueves, paro de colectivos, decretado por la UTA, la Unión Tranviarios Automotor, en toda el área metropolitana de Buenos Aires, que es en definitiva en donde se ve, que es en donde está la vidriera y qué es lo que trasciende y qué es lo que muestra. Y donde también, claro, hay un volumen de pasajeros que es el más importante del país. Trenes y subtes, gremios ferroviarios como la Fraternidad y la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro ya confirmaron la adhesión a partir de las 0 horas del miércoles, por 24 horas. Maturano, el líder del gremio de los trenes, de los maquinistas, la Fraternidad confirmó la adhesión al paro. Por lo tanto, también habrá paro de trenes de carga, que se verá afectado, y obviamente toda la actividad económica del país. En la ciudad de Buenos Aires, los servicios de subte y premetro se verán afectados durante toda la jornada. Ninguna línea de subte va a estar operando el miércoles mañana, al igual que los trenes. Tanto los servicios urbanos como los interurbanos también estarán paralizados. ¿Qué pasa con los vuelos? Vos fíjate que acá hay algo interesante, porque va a afectar el tráfico aéreo, el paro, mañana, por 24 horas, lo que llevó a aerolíneas a tomar medidas especiales para enfrentar
la jornada o para llevarla adelante. Enfrentar no, porque bueno, si los trabajadores de la empresa y el sindicato la van a parar, ya Aerolíneas Argentinas comunicó que el paro va a provocar modificaciones de horario, reprogramaciones y cancelaciones de vuelos. Instó a los pasajeros a revisar constantemente su correo electrónico, como que no tenés tanto, ya te joden la vida con el paro, que además tenés que estar pendiente de cualquier tipo de notificación que te hagan llegar sobre cambios en el itinerario, horarios y demás. Y habilitó un sistema incluso de cambios de ticket sin penalización ni cargo por diferencia de tarifa, siempre en la misma cabina de avión, ¿no? Y con una validez de hasta 15 días, posteriores a la medida de fuerza. Todas modificaciones que los pasajeros pueden realizar a través de los canales de autogestión en la aplicación de la aerolínea, que esa es la otra también cara de la moneda, ¿no? Los que paran tienen cara, tienen cuerpo, tienen rostro, pero no lo dan. Después te termina atendiendo una maquinita. Ahora vos fíjate que Flybondi decidió trasladar sus operaciones al Aeropuerto Internacional de Ezeiza debido al paro, y este cambio le permite mantener su servicio de lo que se llama de handling, que es la asistencia en tierra, y centralizar todas sus operaciones en el aeropuerto de Ezeiza durante el día de paro. Además, informó de los cambios de aeropuerto, que se cancelaron, sí, 8 vuelos y se realizaron reprogramaciones adicionales, pero sigue adelante. Lo mismo ocurre con JetSmart. Traslada sus operaciones durante el paro a Ezeiza para seguir adelante. No es el caso de Aerolíneas. Bueno, el paro de jueves de los colectivos, que quizás, salvo que se destrabe, promete ser una jornada más complicada que la del miércoles. Bueno, va a afectar a varias líneas de corta distancia que circulan en el área metropolitana de Buenos Aires. Serán muchas líneas las que no brindarán servicios: la 1, la 2, la 4, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 29, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 49 y 53. Y también se incluirán los distintos ramales de las líneas 55, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 75, 78, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 95, 96 y la 97, entre otras. Bien, ¿qué más? Con respecto a las líneas, como suelen llamarse, a las de provincia, de las líneas de 3 dígitos, ¿sí? También adhieren a la huelga por 24 horas la 102, 103, 105, 109, 110, 111, 113, 114, 118. Estas también recorren la zona de la ciudad de Buenos Aires. 118, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 133, 136, 140, 143, 145 y 148. Y por último, los servicios de las líneas 151, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 163, 166, 169, 172, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 193, 194 y 195. Sí, claro, son evidentemente muchas. Bueno, el paro de transporte se refuerza con la adhesión de más gremios y los piqueteros que amenazan desafiar, además,
el protocolo antipiquetes o como lo llaman el protocolo de la Bullrich, como le dicen, lo vamos a desafiar. Sí, vamos a hacer más de 500 cortes. Y vamos a desafiar el protocolo, y vamos a cortar los accesos, y vamos a cortar las calles, y vamos a hacer ollas populares, y vamos a hacer asambleas. Es decir, todo, como te comentaba al principio, para no dejar ningún lugar a dudas de que se trata de un paro político. Y que, insisto una vez más, si piensa que la gente se va a enojar con el gobierno por esto, en realidad la gente ya está cansada. El que labura, porque el que labura mañana quiere ir a laburar. Como sea, sabe que tiene que ya, o porque no puede perder el día, porque no puede perder el presentismo, o porque no puede perder plata, o porque es cuenta propista, o porque se las arregla como se las arregla para sobrevivir. No quiere que le jodan la vida por sus intereses políticos sindicales, con los mismos argumentos de siempre, con los mismos personajes nefastos de siempre. Entonces sí, claro, verdaderamente el gobierno también saca sus cuentas. Bueno, cada vez queda más en evidencia, ya no es nada nuevo, ya sabemos a qué es a lo que juegan, ¿sí? A la política, a voltear un gobierno, a buscar cualquier medida, como, insisto, dijo el propio Pablo Moyano, vamos a parar todo lo que se pueda parar por la razón por la que sea. 500 cortes de calles, asambleas, ollas populares en todo el país. Claro, ahora con el respaldo de la Mesa Nacional del Transporte. Y claro, también se sumaron gremios del personal de la FIP, luego de la limpieza que hubo con la reestructuración. La aduana, peones de taxis, viales y motoqueros, entre otros. Me llama mucho la atención lo de los motoqueros, sobre todo como trabajadores independientes, ¿no? Bueno, luego adhirieron otros sindicatos en conflicto, te decía, como de AFIP y aduana, que rechazan, claro, ¿qué? Los cambios y la reestructuración en esos organismos. Y además de gremios moyanistas, yo decía los motoqueros, pero el gremio está bajo la órbita de Moyano. Empleados del vidrio, viales. Y también van a adherir a la medida de fuerza más de 12 organizaciones de la Federación Marítima Portuaria y de la industria naval de la Argentina. Y claro, se van a ver afectadas las actividades de embarque, granos, movimiento de contenedores, suministro de combustible, remolque, maniobra, los puertos. Bueno, no, todo parado. ¿Mm? La novedad de estas últimas horas es la confirmación de las medidas de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la UTEP, que lidera Alejandro Gramajo, que dijo, este miércoles 30 llevaremos adelante una jornada nacional de lucha contra el hambre en el marco del paro del transporte, junto a varias organizaciones sindicales y sociales para visibilizar la situación crítica que viven millones de familias trabajadoras. No me cabe ninguna duda que viven una situación crítica y que vivimos una situación complicada. Ahora, el tipo que mañana van a joder es al que más hambre pasa y al que más complicado está. Porque el tipo que vive el día a día, el que vive con la diaria, el que vive con la changa, aquel que se desloma yendo y viniendo, cruzando capital, provincia, provincia, capital y demás, y que vive con el mango de todo el día, lo van a joder no un día, sino 2 días. Entonces, cuando el gobierno te dice y no te miente, tenemos por delante un tiempo muy difícil y la vamos a pasar muy mal, ¿no? Te digo, che, esto lo arreglamos y en 8, 10 meses, un año estamos todos felices y contentos. No, todo lo contrario. Aun cuando eso se manifiesta como se manifestó eh, en algo sin precedentes en la historia política argentina, el mensaje es nefasto. Que te diga, y sí, te tenés que apretar un poco más el cinturón. Y sí, la vas a pasar mal. Ahora, que los gremios le digan a esta gente, a quienes más pasan hambre y a quienes más viven el día a día, y mira, por 2 días te vas a joder, ¿eh? No vas a poder laburar. Tenés hambre y bueno,
tenés que aguantarte 2 días más de hambre. Entonces ahí no, ahí son los líderes de la justicia social. Y son nefastos, son pestilentes. ¿Mm? Bueno, Pérez, Viró, Moyano, Brey, 4 de los principales dirigentes de la Mesa Nacional de Transporte. Viró fue el que había hecho que había que cogerlo a Macri, creo, en algún momento, ¿no? Cuando Macri era presidente. Son todos los que hoy dicen que hay que voltearlo a Milei. Digo, todo muy lejos de las auténticas y genuinas necesidades de la gente. Y sobre todo de quienes peor la pasan. Una dirigencia sindical que, no sé, habría que llamar a un antropólogo, pero evidentemente no desciende del Homo habilis y mucho menos del Homo sapiens. Que retrocede ya en el tiempo a eras, no sé, precámbricas. Y que ya hasta incluso dejan de lado una vieja retórica, un viejo argumento, cuando de una medida de fuerza se trata, dice, si no lo hacemos no se visibiliza, no se sabe lo que está pasando. No, acá ya no importa si se visibiliza o no la crisis. Acá lo que pesan son sus propios intereses. Hoy, entre paréntesis, el oficialismo con el PRO, con parte de la coalición cívica y parte del radicalismo, ya obtuvieron dictamen para la privatización de aerolíneas argentinas. Hoy, hace un ratito. Ahora habrá que ver qué pasa en diputados. Cuando se ven los privilegios en distintas áreas y estamentos del Estado y que el gobierno se ha decidido a cortar, es cuando saltan todos a gritar. Muchos de los sindicalistas que durmieron la siesta durante 4 años con el mamarracho de Alberto Fernández. Y entonces, claro, insisto, ¿no? Como ya no alcanza a joderte la vida un día, pues entonces te vamos a joder la vida 2 días. Decime vos si no, que tenés que salir a buscarte el mango, cómo es, y a pelearla, cómo vas a hacer mañana y pasado. Por lo pronto arranca mañana, en lo más, digamos, en lo más inmediato a la gente con los trenes, los subtes, ¿sí? Y el jueves con los colectivos. Tampoco dijimos, bueno, a excepción de Flybondi y de JetSmart, aerolíneas que también está secuestrada por Viró y todo su séquito y por todos los sindicatos de aeronavegantes, que es lo que ellos consideran su lucha propia, y bueno, el resto que se joda. Y bueno, y ya que estamos, ya te digo, en Provincia de Buenos Aires se sumaron, y algunas escuelas también, en Capital Federal. Hay algunos establecimientos educativos, hay sectores de sector y demás, que también adhieren al paro de transporte de mañana. Entonces, insisto, vos no necesitas que yo te lo diga. Si vos estás tan cansada como yo, tan hinchado las pelotas como estamos todos, de esta manga de extorsionadores. Porque no son otra cosa y que lo único que persiguen es su propio juego. Y en el medio nos jodemos todos, incluso los que ellos mismos deciden, o dicen, mejor dicho, o pretenden querer representar. Bien, queridos amigos, de no haber ninguna novedad en el medio, ya digo, ¿no? Estamos a horas de el nuevo paro de transporte. Sí habrá que estar atento en las próximas horas también, incluso el día de mañana, para saber si se destraba o no el paro de colectivos para el día jueves. Enhorabuena que esto sucediera. Realmente por la gente y por la gente que lo pasa mal y que lo necesita, enhorabuena que esto suceda.
pero ya no nos sorprende este tipo de medidas extorsivas políticas cuando anunciaron que, sobre todo desde la nueva administración a nivel nacional, dijeron, este gobierno no, el 56% que votó y no sé, es lo que cantan, ¿no? Al que le gusta bien, el que no se jode, se jode. Esa es la visión republicana, esa es la visión democrática, esa es la visión de diálogo y de participación que tienen. Por lo que, insisto entonces, en lo inmediato mañana, ya con los trenes, y sí estar atentos a ver qué pasa el jueves con los colectivos. Por ahora, la medida de fuerza está anunciada y está en marcha. Y el jueves, Dios mediante, y tecnología mediante, nos estaremos reencontrando nuevamente a las 7 de la tarde, si no me dio ningún inconveniente en el medio, para estar nuevamente de regreso. Será hasta entonces, que todos ustedes la pasen muy bien.